Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Stoller y a Robert por haberme invitado para poder hablar sobre estos temas relacionados a la exportación de palta, fruta fresca al mercado internacional. Mi nombre es Orlando Dolores, soy ingeniero agrónomo, yo trabajo en SENASA, entonces voy a hacer esta presentación lo más resumida posible, es un poco amplia, pero me imagino que al final, con sus preguntas, podemos absolver cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, vamos a empezar. El tema de la presentación es requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar palta a los países de Asia, ¿no? Entonces voy a pasar la primera, ¿no? Un poco de estadísticas. El Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo en lo que es exportación de palta Hass, principalmente, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí ese crecimiento, la verdad que es significativo en estos últimos años. Del 2009, que exportamos solamente 43.000 toneladas, hemos llegado al 2019 con 317.000 toneladas aproximadamente. El 2018 fue una campaña muy interesante, ¿no? Con mucha producción, y se espera que en este año 2020 también sea una campaña grande, porque al parecer se está presentando una especie de alternancia, y este año, al menos conversando con los agroexportadores, ellos indicaban que las exportaciones estarían bordeando las 400.000 toneladas al mercado internacional. Esta estadística habla básicamente de todo lo que es palta, pero sin embargo hay que considerar que entre el 8 y 10% son variedades de verde, como la sultán o la fuerte y otras variedades más, pero el 90-92% estamos hablando de palta Hass. Entonces, un poco para que tengan ustedes una idea de cómo ha crecido en los últimos años. Aspecto importante a tener la estacionalidad, ¿no? Básicamente nuestras exportaciones están concentradas de marzo a agosto, ¿no? Sin embargo, dada el incremento productivo en la sierra, prácticamente cada año estamos tratando de prácticamente cubrir ya prácticamente desde enero, ¿no? Entonces, estos son unos cambios también que se están presentando en los últimos años. El pico de exportación, junio y julio principalmente, son los 3 meses donde hay mucha exportación. Inclusive ahí ustedes pueden ver 70.000 toneladas mensuales aproximadamente, ¿no? Y eso es el comportamiento de la estacionalidad de la producción. Y con respecto a los países a los cuales van destinados nuestras exportaciones, principalmente es los Países Bajos, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Acá yo pude, en esta estadística retiré de la Unión Europea a España y el Reino Unido, porque son países a los que se exporta mucha palta, ¿no? Y en Países Bajos está concentrado prácticamente los Países Bajos y el resto de la Unión Europea. Si ustedes se ponen a analizar que es muy interesante, se darán cuenta que gran parte de nuestras exportaciones, si sumamos casi 50, 75, casi 185.000 toneladas, ¿no? De producción se va a la Unión Europea. Y el otro volumen importante se va a Estados Unidos. Entonces, estamos básicamente soportados por dos mercados que definitivamente hay que tener bastante cuidado, porque más adelante vamos a hablar de los temas sanitarios, de tal manera de cuidar estos mercados, porque imagínense que uno de los mercados se nos cierre, no sé qué haríamos con tanta palta. Pero sí tenemos en la parte asiática, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos años el Perú ha ingresado con la palta Hass. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, porque pues también son mercados muy interesantes, ¿no? En especial de China, Japón, ahora que hemos entrado a Corea del Sur y otros países más, que es bueno trabajar en todo lo que es promoción en estos países. Para este año 2020 hay algunos mercados que hemos logrado aperturar para este año. Por ejemplo, Corea del Sur es un país que este año vamos a
enviar las exportaciones por primera vez. De hecho, que ya a la fecha tenemos como algo de 10 envíos que están saliendo, ¿no? Hemos empezado a Corea del Sur. Colombia es otro mercado nuevo. Tailandia igualmente, el año pasado cerramos este mercado, o abrimos este mercado a finales ya de la campaña, y este año está yendo bastante palta a Tailandia. México también, ¿no? Estamos vendiendo palta al principal productor de palta en el mundo. Y a Chile, principalmente, hemos ampliado las áreas para exportar palta, porque con Chile teníamos un protocolo fitosanitario que estaba restringido a algunos departamentos, pero en este año hemos aperturado principalmente departamentos de sierra, entre ellas Apurímac, Huancavelica, ¿no? Ancash, Cusco también, Ayacucho, ¿no? Entonces es una nueva oportunidad más para que puedan exportar nuestros pequeños productores, sobre todo de esta parte del país. Es un poco relacionado a las estadísticas. Voy a mostrar en qué consiste el sistema de certificación fitosanitaria. Y antes de presentar toda esta parte, quisiera detenerme un poco explicando por qué es necesario certificar un envío de palta o de cualquier producto vegetal que se exporta, ¿no? Esto está basado en lo que son normas internacionales. La Organización Mundial de Comercio, a través de una organización internacional que se llama la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, ¿no? Tiene establecido de que para hacer comercio internacional de productos agrícolas, necesariamente se tiene que pasar por un proceso de certificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes entenderán, las frutas frescas y algunos productos vegetales, ¿no? Son portadores de plagas, o sea, a través del comercio internacional las plagas se pueden viabilizar a diferentes partes del mundo. Entonces, en el argot internacional es conocido como productos restringidos, ¿no? Entonces, todo lo que es comercio de productos vegetales son productos restringidos porque son capaces de llevar plagas que pueden afectar la agricultura del país importador. Y no solo eso, el otro tema también es que la fruta fresca o cualquier producto vegetal, sobre todo que va destinado a alimentación humana, ¿no? Puede estar contaminado ya sea con residuos de plaguicidas, contaminantes químicos, por ejemplo, metales pesados, o en todo caso también contaminantes biológicos, ¿no? Ya sea Escherichia coli, listeria, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso se llama productos restringidos, y por eso, sobre todo para el caso fitosanitario de plagas, ¿no? La norma internacional indica que cada envío de exportación, ¿no? Tiene que ir amparado en un certificado fitosanitario. Este certificado fitosanitario en los países del mundo es emitido por las autoridades oficiales de cada país. En el caso de Perú, pues es el SENASA, ¿no? En el caso de Chile es el Servicio Agrícola Ganadero de Chile, y así sucesivamente. Cada país tiene un organismo oficial, una autoridad sanitaria, fitosanitaria, que se encarga justamente de garantizar que los envíos de exportación pues no lleven plagas hacia el país importador. Como ustedes entenderán, en Perú tenemos una serie de plagas que afectan el cultivo de palta, ¿no? Y muchas de esas plagas no están en los países importadores. Entonces lo que hay que cuidar es que estas plagas pues no se diseminen a través del producto de exportación. Si nosotros incumplimos, pues nos pueden cerrar mercados, restringir mercados, y de eso es pues lo que hay que cuidarse. Por eso es que antes de empezar esto quería enmarcar este objetivo. ¿Por qué se hace todo este trabajo de certificación fitosanitaria? ¿No? Entonces, como ustedes han visto las estadísticas, en los últimos años el Perú ha crecido mucho en agroexportación. Uno de los ejemplos típicos es la palta. También hemos crecido mucho en arándanos, ese crecimiento ha sido espectacular. En mangos, en mandarinas, ¿no? Espárragos, en granada, ¿no? Entonces, el Perú es pues que ha tenido mucho crecimiento en esto, y es importante garantizar que nuestras exportaciones pues no sean, como vuelvo a repetir, medios por los cuales se diseminen las plagas hacia el país importador. Entonces, el principal soporte que nosotros hemos implementado como SENASA es cómo garantizamos que esas exportaciones no lleven plagas, ¿no?
Nosotros hemos diseñado en el SENASA un sistema de certificación que básicamente está soportado por 5 componentes, y ahí ustedes pueden ver los 5 componentes, ¿no? Uno de ellos es la primera, que los campos de producción tienen que estar pues debidamente manejados, controlados con las plagas y además certificados por la autoridad oficial en Perú, que es el SENASA, ¿no? Entonces trabajamos con este tipo de campos para poder exportar. Lo segundo es el transporte de la fruta, ¿no? Desde el campo hacia la empacadora. Entonces hay condiciones para trasladar esta fruta y evitar que se pueda contaminar pues durante el tránsito, ¿no? Y acá hay un aspecto muy importante, que es la trazabilidad, ¿no? Que más adelante vamos a explicar rápidamente. El otro aspecto es la parte central de todo, que es el corazón de todo el proceso de exportación, son las empacadoras. Ustedes entenderán que todos los productos que se exportan pasa por una empacadora, pues donde se hace una serie de actividades de tal manera de garantizar no solo la calidad fitosanitaria, sanitaria, sino también la calidad misma del producto, los calibres, que tiene que cumplir con los requisitos ya no solo del país importador, también con los requisitos que pide el importador, o sea, el cliente en el país de destino. El otro componente muy importante que tenemos en Perú implementado es que todas esas cargas son certificadas oficialmente, ¿no? Cuando hablamos de oficialmente, lo hace la autoridad, ¿no? Y es un procedimiento que tenemos que hacer para garantizar que nuestra fruta de exportación salga. Y finalmente, el último componente es el certificado fitosanitario, ¿no? El certificado fitosanitario es un documento oficial cuyo ¿Ya? contenido se una norma internacional y efectivamente cumple con todos los estándares internacionales que se exige para este tipo de documentos. Entonces, yo voy a hablar rápidamente de 5 componentes, las partes más principales, de tal manera que ustedes puedan tener una idea concreta por qué tenemos este sistema, por qué es necesario que a nivel de los campos de producción se tiene que cumplir con ciertas condiciones, por qué las empacadoras tienen que cumplir con ciertas condiciones, y qué es lo que vemos finalmente en una inspección de las cargas que salen pues con destino a los países importadores. Voy a empezar por el primero, los campos de producción. Nosotros hemos implementado en el SENASA, como vuelvo a repetir, dependiendo del estatus fitosanitario que tiene cada cultivo en el país, y lo que pedimos básicamente, certificar los campos a los productores, es que los productores manejen un registro, ¿sí? Ustedes entenderán que, sobre todo en palta, muchos productores no manejan registros, ¿no? Pero SENASA ya desde hace 2 años atrás ha implementado que para que usted pueda certificar su campo de producción que va a ser destinado a exportación, tiene que manejar registros, ¿no? Entonces, nosotros exigimos que esos registros sean llenados, ¿no? Acorde a la fecha en la cual hace la aplicación, ¿no? De qué fase fenológica y para qué plaga. Principalmente nosotros lo que vemos acá es el tema de plagas, ¿no? Entonces, queremos saber qué productos ha utilizado este agricultor durante la campaña para obtener esa fruta, ¿no? Es muy importante, información muy importante, el cual pues finalmente va a determinar con qué producto químico podría estar contaminado, si es que supera las tolerancias establecidas por los países importadores, ¿no? Es un trabajo que lo venimos haciendo con mucha, sobre todo con pequeños productores, haciéndoles asistencia técnica para que puedan manejar estos registros, ¿no? Otro de los factores que hemos implementado para garantizar la trazabilidad de estas exportaciones es también que los agricultores manejen registros de todos los tipos de control que realizan en campo, ¿no? Este es un ejemplo que muestro, ¿no? De una empresa o de un agricultor que, por ejemplo, en este caso dice que ellos hacen recojo y entierro de frutos, ¿no? Utilizan trampas pegantes, utilizan también trampas con proteína hidrolizada, qué sé yo, ¿no? Pueden hacer labores de control biológico. Lo importante es tener la información que realizan los agricultores en el campo.
El otro aspecto que nosotros estamos considerando es la trazabilidad, ¿no? Y entonces necesitamos que los agricultores al momento de sacar la carga del campo, identifiquen con ese código que le da el SENASA cuando certifica el campo. Entonces, la trazabilidad es fundamental, más adelante les voy a explicar por qué, ¿no? Y bueno, finalmente, con estas condiciones que presenta el exportador cuando presenta el productor cuando presenta su solicitud, el SENASA hace una evaluación de plagas en el campo, ¿no? De acuerdo a unos formatos que trabajamos y emite un certificado del lugar el cual tiene un código, como ustedes pueden ver acá, y ese código va a ser importantísimo para fines de trazabilidad en el proceso de exportación, ¿no? Importante indicar acá que el SENASA realizó el año 2009 y 2010 una investigación para demostrar que la palta Hass no es hospedante de moscas de la fruta, así es que nuestras exportaciones de palta no necesitan tener ningún tratamiento físico para poder ser exportadas, ¿no? Porque ya las moscas de la fruta han sido, esta investigación ha demostrado que no le afecta, ¿no? Pero sin embargo hay algunas condiciones que hay que cumplir en campo, ¿no? Acá resalto con letras de color celeste, ¿no? Los temas sanitarios, ¿no? En muchos casos, aparte del tema de plagas, hay que cumplir con algunas condiciones sanitarias, ¿no? Entonces, muchas veces inclusive hacemos monitoreos de residuos de plaguicidas en los campos y eso va al laboratorio, después que salgan los resultados del laboratorio, son para poder estaciones de las cargas que salen de estos campos de producción. Eso en relación a lo que es campo de cultivo. El tema de tránsito, o sea, cómo llevo mi fruta desde el campo hasta la empacadora. Este es un aspecto crítico en el cual tenemos muchas deficiencias como país, sobre todo porque normalmente en Perú algunos exportadores pues no garantizan de dónde están llevando la fruta, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso porque finalmente si algo sucede en el país importador, imagínense que llegue a Holanda esta fruta y esté contaminado, qué sé yo, pues con algún producto biológico, con algún contaminante químico, biológico, no sabríamos nosotros, si es que no tienen las condiciones de trazabilidad, no sabríamos tomar las medidas correctivas, ¿no? Porque finalmente no llegaríamos al campo. Entonces, es importante garantizar, por ejemplo, acá en una imagen les voy a mostrar, ¿no? Imagínense este camión que va a sacar fruta de campo, saca de cuatro campos, de 4 lugares de producción, y las frutas que se cargan acá deben ir debidamente identificadas y separadas por lotes, de tal manera que cuando llegue a la empacadora, esa información sea cargada en el tema de trazabilidad de la empacadora. Ese es el objetivo, ¿no? Acá, sinceramente, les puedo manifestar que muchos productores o exportadores no hacen eso, no les importa mucho, posiblemente también por desconocimiento, pero estamos tratando de hacer esfuerzos para que la fruta que se exporta tenga identidad, o sea, saber su origen, de dónde exactamente procede. Al saber su origen, nosotros podríamos, en algún momento, si ocurre un problema en el mercado internacional, determinar, pues, cuáles han sido las razones o de dónde proviene la fruta, qué actividades se han realizado y todo lo demás, y tener la información para implementar las medidas correctivas. Pero si no sabemos el tema de la trazabilidad, no podríamos implementar las medidas correctivas, ¿no? Entonces, también como ya les comentaba, las cajas tienen que venir con una etiqueta, un sticker que indique de qué campo viene la fruta, ¿no? La identificación. Y las cargas que van de campo a empacadora siempre son amparadas en una guía de remisión donde va toda la información de la cantidad de fruta, del nombre del productor, ¿no? Toda la información necesaria para garantizar el sistema de trazabilidad, ¿ya? Eso es en relación al tránsito. Vamos a hablar de la empacadora, ¿no? Vuelvo a repetir que en el
establece que todas las empacadoras tienen que ser certificadas, ¿no? Y para certificar nosotros una empacadora principal que nos fijamos, aparte de varios aspectos, son las instalaciones, las condiciones sanitarias, una serie de aspectos, es la trazabilidad, ¿no? Entonces, normalmente en las empacadoras hay una sola excepción de fruta, ¿no? En el cual pues está llegando la fruta de campo y tiene que llegar con la información que hace un momento les indiqué, con la guía de remisión, ¿no? Indicando exactamente de qué campo viene, de qué productor es, qué cantidad de fruta es. Esa información en la empacadora o el responsable de calidad de la empacadora tiene que asignar un número de lote de tal manera de identificar pues de dónde viene. Normalmente, en términos internacionales, se habla del concepto de lote, ¿no? Y para fines sanitarios y fitosanitarios, el concepto de lote es la de un día de un lugar de producción. Es decir, si hoy día he cosechado de mi campo, qué sé yo, pues 700 jabas de palta, entonces eso debe ser un lote, ¿no? Y debería de tener un número, ¿no? Y si, bueno, si soy un acopiador, un exportador que acopia fruta para poder exportar, entonces tendría que utilizar ese concepto para asignar el número de lote a cada carga que viene de un campo de producción. Eso es lo que hay que tener en cuenta para fines de trazabilidad, ¿no? Finalmente, pues, como ustedes conocerán, hay una sala de empaque donde se procesa la fruta, ¿no? Y se va poniendo en cajas de exportación. Y acá hay un tema también interesante que en lo que yo les comentaba, ¿no? Cada empresa tiene una etiqueta, ¿no? En el cual pues se coloca la trazabilidad. En este caso, por ejemplo, se puede ver acá el código del lugar de producción de donde viene la que está contenida en esta caja, ¿no? La empacadora donde se procesó, el nombre de la empacadora, ¿no? Y también las etiquetas están consignadas pues un código de trazabilidad. En otra imagen creo que tengo el código de trazabilidad. No, acá no. Pero tiene que haber un código de trazabilidad que identifique normalmente de qué campo viene. Pero acá, claro, por el requisito del país importador ya obligatoriamente se tiene que poner estas condiciones. Otro aspecto importante es que las empacadoras pues tienen que cumplir con las medidas de higiene, las condiciones sanitarias para el manejo de la fruta, ¿no? Dentro de las empacadoras, para lo que es clasificación, selección, empacado de la fruta, ¿no? Tiene que haber, el personal tiene que tener todo el equipamiento, el vestuario necesario para poder tratar frescas, ¿no? Es otro aspecto que regulamos. Otro aspecto importante es que estas son las zonas de embargo, tienen que estar debidamente protegidas para evitar que la fruta al momento de cargar al contenedor pueda contaminarse con un insecto que por ahí podría estar volando, qué sé yo. Mucha gente carga en las noches, entonces ya tenemos experiencias de contaminación con grillos, con lepidópteros que normalmente al ser alborotadas cuando entra el camión, lo primero que hacen es meterse al contenedor, ¿no? Entonces, hemos tenido esos problemas y ahora por eso exigí un sistema de sellado para el acople de los contenedores para cargar la fruta en las empacadoras. Finalmente, en cada empacadora hay un inspector y tenemos una oficina, ese es un requisito para aprobar empacadoras, en la cual inmediatamente carga la información de la inspección, del origen de la fruta y todos los detalles necesarios que sirven para poder emitir el certificado y al exportador en este mismo, ¿no? Entonces, como ver, hay condiciones de infraestructura, ¿no? Del empacador tener como, ¿no? Las condiciones de información que debe mantener la empacadora y las condiciones de trazabilidad. Esa información es fundamental porque nosotros normalmente de los países importadores auditorías de sus mismos técnicos que vienen a revisar lo hecho durante la campaña anterior, ¿no? Entonces,
ahí sí nosotros somos rigurosos de poder verificar que esas condiciones se cumplan. Si no se cumplen esas condiciones, nosotros suspendemos a estas empacadoras para que puedan tener la información necesaria, pueda soportar todas las auditorías que son necesarias para mantener nuestros mercados abiertos, ¿no? Entonces, ese es con relación a la empacadora. Finalmente, como ya decía, las empacadoras están nuestros inspectores que se basan en un muestreo de fruta, ¿no? Para hacer inspección, porque es imposible hacer una inspección total. Entonces, una vez identificado el cargamento, los 20 palets que van a salir en un contenedor, el inspector saca una muestra aleatoria y hace la evaluación de las plagas, ¿no? Otro aspecto importante que nosotros estamos viendo ya desde hace 4 o 5 años atrás es la materia seca, sobre todo en inicios de campaña, ¿no? Hacemos un control de la materia seca y evitamos pues que la palta peruana tenga una mala imagen en el mercado internacional, porque ya las experiencias nos han contado que mucha palta que ha llegado, y hasta ahora siguen llegando algunos contenedores, porque se nos escapan, es imposible controlar todo, llegan pues con la materia seca que no es la adecuada y prácticamente no maduran esas paltas, ¿no? Y los clientes pues no se sienten insatisfechos con este producto que sale del Perú, ¿no? Entonces, SENASA también regula que la materia seca como mínimo de la palta tiene que ser 21.5% para todo destino, ¿no? Hay algunos países que exigen más, por ejemplo Argentina es un país que en su protocolo fitosanitario establece que la materia seca debe ser del 23%, ¿no? Sin embargo, como vuelvo a repetir, nosotros pues los inspectores de NASA siempre está evaluando y controlando que esto se cumpla, ¿no? Finalmente hay un tema de certificado fitosanitario, ¿no? El Perú tiene implementado actualmente un sistema de certificación, que puede en estos momentos emitir certificados en papel y también certificados electrónicos, ¿no? Lo que pasa es que cuando se emiten los certificados en papel, muchas veces estos certificados son adulterados, ¿no? Yo he podido ver certificados muy bonitos, con mejor presentación que las que tenemos inclusive, porque el mercado negro que definitivamente tergiversa todo este proceso. Y entonces los países del mundo ahora últimamente están yendo a un certificado electrónico que se manda de autoridad a autoridad, ¿no? Entonces ya vamos, en el futuro prácticamente ya no va a existir certificados en papel, ¿no? Ya que también incluyen costos, ¿no? Porque el exportador tiene que mandar ese certificado por courier a los diferentes, el mundo es también costo, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando últimamente con muchos países para poder establecer que el envío de certificados sea vía electrónica, ¿no? Actualmente los certificados que se emiten para las exportaciones de cualquier producto vegetal que sale en Perú tiene un código de seguridad, un código QR, el cual es fácilmente escaneado por un aplicativo de celular que es gratuito, puedes bajarla y la escaneas y te sale toda la información que está contenida en este certificado. Entonces, es un medio que sirve para validar los certificados. Hemos comunicado a todos los países del mundo esta forma de validar la autenticidad de los certificados peruanos, y ahora sobre todo en esta época de pandemia en el cual pues se ha restringido totalmente los vuelos aéreos, esto ha sido muy importante porque los países han sabido validar las copias de los certificados que se ha enviado por correo electrónico, y lo ha dado con esta información y ha sido asado, ¿no? Entonces, lo bueno es que no hemos tenido ningún problema en las exportaciones basado en esta forma que tenemos de los certificados fitosanitarios, ¿no? Eso es en relación a lo que es el sistema de certificación. Lo que yo voy a hacer es un poco precisar los mercados de Asia, como era el título de esta presentación.
Estamos entrando con la palta peruana a mercados muy sensibles, como es Japón, por ejemplo, uno de los mercados que son muy, podríamos decir, exigentes desde el punto de vista de cumplimiento del protocolo, ¿no? Si para Japón está escrito A, B, C, D, tú tienes que cumplir con esas condiciones. Si no cumples, simplemente nos rechazan. Este año, por ejemplo, hemos tenido un rechazo de un embarque de palta Hass porque no estaba una etiqueta, ¿no? Una etiqueta amarilla que se pone en los pallets, no estaba, no sé por qué, se cayó, se despegó, nadie sabe qué es lo que pasó, pero por ese motivo nos rechazaron un cargamento aéreo de palta, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Japón, aparte de lo que ya les acabo de manifestar, de lo que hacemos, nos exige una serie de formatos para poder exportar. No voy a explicar qué significa cada formato, porque no es el tema hoy día, pero esto es un trabajo del SENASA que tiene que, aparte de hacer todo lo, normalmente es como un checklist, que tiene que anotar y tiene que archivar y tiene que guardar para cuando venga el japonés mostrarle que sí efectivamente se ha cumplido. Ese es el trabajo, ¿no? Adicionalmente, al inicio de la campaña de exportación hay que enviarle de qué empacadoras va a salir la fruta a ese mercado, en este caso Japón, ¿no? Este es otro tema que hay que construir las listas, ¿no? Hay que preguntarle a los exportadores si van a exportar, no van a exportar a Japón. Es todo un tema que se realiza previo al inicio de la campaña de exportación. Para este año ya se ha realizado, entonces ya tenemos un lista, ¿no? Y los que quieren exportar tienen que estar en eso, porque si no están en ese listado, simplemente no puede exportarla, porque así está escrito el protocolo. Y por X motivo, si lo llega a exportar, posiblemente por error de uno de los inspectores, podría ser, una vez que llegue esa carga al mercado destino va a ser rechazado, ¿no? Hay algunas consideraciones para el etiquetado, por ejemplo, del caso de Japón, las cargas tienen que tener este tipo de etiquetas, ¿no? Con esta información. Esto está en el protocolo y si llega un pallet o algunas cajas sin esta información, igual es un incumplimiento y nos pueden rechazar la carga, ¿no? Hay un tema de etiquetas, hay un tema de sellos que utilizar, los empaques, que tiene que decir inspeccionado, ¿no? Y es más, y su ubicación inclusive tiene que estar por encima de los sunchos que hacen esta cruz, ¿no? Todo un detalle para poder exportar a Japón, ¿no? Lo que les comentaba es que justamente esta etiqueta se había caído y el japonés rechazó, ¿no? En envíos aéreos igual, ¿no? Son envíos aéreos, ¿no? También tiene que ir cumpliendo con todos los protocolos o con todas las medidas sanitarias, los protocolos, con malla, protegido con malla, y con un sello o un precinto que amarra para evitar pues que las cajas puedan adulterar, ¿no? Inclusive el número de los precintos, estos números los colocamos en el certificado fitosanitario para que cuando llega al país de destino, el inspector pues verifique que efectivamente este es el número, el que está consignado en el certificado, de tal manera de cumplir con esas condiciones. Eso es en el caso de Japón. El caso de China, también hay una serie de etiquetas que hay que cumplir, unas palabras, inclusive ellos exigen, hay una frase chino, ¿no? Que dice exportado para la República Popular China, y así tiene que ir con esas condiciones, ¿no? China es otro país interesante para poder exportar y lo que tratamos es de exportar fruta de buena calidad, ¿no? Porque China regula, bueno, en concreto, lo que China, Japón, Tailandia y Corea dicen, si la fruta que llega de Perú llega verde, nosotros no tenemos ningún problema, verde y dura. Y ahí hay todo un tema, ¿no? De manejo de campo, porque cuando la materia seca de la palta ya está por, qué sé yo, pues por, no sé, 27, 28%, ya a final de campaña, muchas veces la palta se madura muy rápido, ¿no? He tenido esos casos. El año pasado, por ejemplo, llegó a Japón un contenedor en el cual había fallado todo el sistema de aire, ¿cómo se llama esto?
atmósfera controlada que utilizan el contenedor había fallado, y prácticamente la palta llegó madura, totalmente suave y negra. Entonces, Japón rechazó esa carga y amenazó cerrar el mercado. Felizmente, inmediatamente actuamos, sustentamos por qué había ocurrido eso. Prácticamente era un tema logístico y finalmente pues quedó nada más en el rechazo, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado de poder exportar a estos países, que sea palta verde, ¿no? Y dura, ¿no? Cuando hay muchas veces ya está, le llaman la palta pintona, que está ya, tiene algunas partes negras, esa no se puede exportar porque posiblemente cuando llega, pues puede llegar ya más negra y nos puede rechazar la cara. El otro tema es de los pedúnculos. Si bien es cierto, la palta Hass es un no hospedante de mosca en la fruta, pero eso está condicionado a que esta palta esté colgada en el árbol, ¿no? Pero si esta fruta cae y no tiene pedúnculo inclusive, nosotros hemos hecho evaluaciones, tú infestas con moscas de la fruta este tipo de paltas, las larvas sobreviven y ingresan dentro de la pulpa de la fruta, ¿no? Entonces, también tenemos tolerancias para este tipo de productos. No se puede exportar fruta que tenga, pues, los pedúnculos, ¿no? O sea, sin pedúnculo, fruta sin pedúnculo. Entonces, hay una tolerancia del 1% en las exportaciones. Entonces, también hay que tener cuidado de eso, y hemos encontrado también fruta de este tipo con oviposiciones, de moscas de la fruta. Entonces, todos esos temas hay que tener cuidado, sobre todo para China, para los países asiáticos, pues que han sido muy incisivos en el tema de mosca de la fruta. El otro tema es Chile y México. Como ya les comenté, por ejemplo, para el caso de Chile, ¿no? Hemos ampliado con estas áreas. Desde ahora se puede exportar de estas áreas, básicamente sierra, eso es anteriormente ya se exportaba a Chile, pero hay que colocar pues, en las etiquetas de qué departamento, de qué provincia y de qué distrito procede la palta, ¿no? Ese es el requisito con Chile. Acá hay unas especificaciones, por ejemplo, para México. México, por X motivos, entendemos nosotros la palta es un tema sensible en México, y ellos nos permiten exportar solamente desde el 1 de abril al 31 de agosto, ¿no? Y ellos dicen que la palta tiene que ir, palta, como dice acá, exclusivo para industrialización. Ese es el requisito. Entonces, estas son las restricciones de este mercado, pero el mercado está abierto, como lo voy a repetir, desde el 1 de abril al 31 de agosto, ¿no? Ese es un tema exclusivo para México, para Chile, tenemos algunos más. La mayoría de los países nos regulan plagas, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de Tailandia, ¿no? La lista de plagas que tenemos que tener cuidado en el proceso de exportación de palta, y acá hay tenemos un problema porque, por ejemplo, esta plaga fiorina es una queresa que normalmente está en los campos de producción de palta en Perú, y sobre finales de campaña, ¿no? Donde ya prácticamente la gente pues no hace muchas aplicaciones y las querezas se incrementan, ¿no? Entonces, en campo hay que tener mucho cuidado de estas plagas, para que no tengamos problemas al momento de las inspecciones en la empacadora, ¿no? La lista de plagas es un poco complicada. Tailandia es un país interesante. Yo he podido ver fotos, me han enviado fotos los importadores de allá, los precios carísimos, una palta a $6, ¿no? Entonces, es un mercado muy bueno. Recién estamos es importante trabajar para posicionarnos de ese mercado como país. Bueno, ese es un trabajo ya del sector exportador, ¿no? Otro mercado interesante que hemos ingresado es Corea del Sur, ¿no? Igual también tenemos acá esta famosa plaga fiorinae, que también está normalmente en las paltas de Perú, ¿no? Es una queresa, ¿no? Que normalmente está pegada a la fruta. El resto de las plagas tienen mucha relevancia, pero estas querezas sí. Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado.
Eso era la presentación y finalmente algunos links que Robert me comentó que era importante que ustedes conozcan algunos links. Acá hay unos links, por ejemplo, para que ustedes puedan ver todos los plaguicidas que están autorizados por cultivo, por plaga, ¿no? Entonces les dejo este link para que ustedes puedan revisarlo con mayor detenimiento. También tenemos en la página web, si ustedes quieren importar o exportar, qué requisitos tienen que cumplir y si el producto está autorizado, también está acá, ¿no? También pueden en este link ver, por ejemplo, cómo están los campos con el MTD de moscas de la fruta, ¿no? Entonces entran a este link, digitan su código, ustedes pueden ver el MTD de sus campos que está registrado en SENASA. Y también tenemos una lista completa de todos los campos que actualmente están certificados para poder exportar, ¿no? No solo campos, sino también empacadoras. Entonces, estos links son de mucha importancia para poder revisarla frecuentemente y desde campo tener ya la idea de qué es lo que va a suceder con nuestro producto de exportación, ¿no? Cuando sale del campo, pasa por la empacadora y llega al mercado de destino, ¿no? Entonces, empresas, bueno, pero ese es de campo, dicen, ¿no? El que está en la empacadora dice, no, ese es un trabajo de campo. Y el que está en la dice, bueno, ese es el trabajo de la empacadora, ¿no? Pero yo creo que acá hay un importante que todos, todos los que estamos en la cadena agroexportadora tenemos que entender estos riesgos, estos requisitos, de tal manera de todos contribuir y evitar, pues, tener problemas en los mercados de destino. Finalmente, la única recomendación que yo les podría, después de esta presentación, es trabajemos todos en forma coordinada dentro de la empresa, ¿no? De tal manera de asegurar que nuestros productos de exportación no lleven plagas y no estén contaminados, ya sea por plaguicidas, metales pesados o por algún contaminante biológico. Ese es un trabajo en el cual todos debemos estar involucrados. Solo como comentario, nosotros hacíamos unas reuniones con gente del sector y analizábamos, ¿no? Hasta cuándo el Perú va siendo como país agroexportador. Esas curvas que les mostré al inicio, bueno, ¿en qué momento se van a detener, no? Y era un poco interesante ese análisis porque al menos en Perú todavía tenemos mucho por ampliar la frontera agrícola, sobre todo en la costa, ¿no? Y tenemos mucho para crecer, los climas todavía ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar, no? Para que esas curvas de crecimiento puedan decaer y ahí llegamos a una conclusión de que el único que puede prácticamente destruir ese ritmo de crecimiento en los temas sanitarios o fitosanitarios, ¿no? Fíjense el impacto que podría tener si algún japonés posiblemente, pues, no sé, se enferme comiendo una palta peruana, ¿no? Eso sale a nivel mundial y nos restringe los mercados, ¿no? Entonces, de eso es lo que hay que tener y un poco, por eso le decía, trabajar en forma coordinada para cuidar estos temas. Ok, no sé si tienen algunas preguntas, no sé si me habré pasado el tiempo, pero espero que no. Robert, te dejo la palabra, por favor, para que puedas tú, de repente, hacer algunas indicaciones y yo presto para contestar algunas preguntas que ustedes tengan acorde a los que desean los participantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Orlando. Muchas gracias. Buena exposición. Bueno, vamos a esperar a ver si nos escriben o les he dicho que pueden abrir directamente la micrófono, la pregunta directa y una duda directa, ¿no? Con todo gusto, por favor, abran los micrófonos o escriban la pregunta. Muchas gracias. Igualmente mencionar que después de terminar las preguntas, todo con Orlando, va a haber una segunda parte de la exposición sobre el tema de manejo de residuos, que es a cargo del ingeniero Guillermo Sanabria. Por favor, les pido que la paciencia un poco de la pregunta para poder hacer la segunda intervención. Parece que todos los temas han estado claros, Orlando. No veo ninguna pregunta, ninguna intervención. Igual tú vas a permanecer en la sala, ¿no? Mientras Guillermo puede hacer su presentación.
Sí, sí, yo puedo estar todavía en la sala, no hay ningún problema, y si hay alguna pregunta, igual, dispuesto a poder contestar a Robert, no hay problema. Me parece que hay una pregunta, Orlando. A ver, A ver. dice, con la actual, ¿qué medidas se está tomando para la exportación? Ok. Eh, bueno, la verdad que para nuestro personal que no ha parado en todo este proceso de la cuarentena, ¿no? De la pandemia, hemos tenido que tomar todas las previsiones del caso, ¿no? Sin embargo, yo les puedo comentar que inclusive el ritmo de las exportaciones, inclusive ha tenido porcentajes positivos de crecimiento, ¿no? Dadas las condiciones, y he escuchado también algunos reportes, por ejemplo, de los citricultores que decían que tienen, por ejemplo, más demanda de cítricos, ¿no? Por este tema de la pandemia. Conversaba con algunos amigos de la embajada, por ejemplo, de Perú en Tailandia, que me decían que el gobierno tailandés había unos comunicados de su país para que la gente coma frutas y recomendaba especial de frutas verdes, ¿no? Y entonces había mucha demanda de palta, ¿no? Y, y así sucesivamente. Yo creo que las exportaciones se han detenido. Como les comenté, el cierre de fronteras, imposible enviar los certificados en papel, pero teníamos otras opciones que hemos aprovechado y el ritmo de exportación prácticamente no ha parado, ¿no? Y en el caso de palta específicamente, ya por un tema de clima, de maduración de la fruta, tenemos un retraso aproximadamente de 3 semanas, ¿no? Entonces, se ha tomado todas las previsiones del caso para el personal que trabaja de nosotros como SENASA, y también yo sé que los exportadores han tomado todas las provisiones en sus empaques, en los campos, ¿no? Y lo bueno es que no hemos tenido ningún incidente malo y las exportaciones han fluido normalmente, ¿no? Eso no sé si eso contesta la pregunta. Orlando, pregunta, dice Guzmán, buenas tardes. ¿Estás exportando a China y a Estados Unidos? Palta, sí, claro, por supuesto. Lo único que hay que para el caso de China es que si alguien quiere exportar a China, tiene que estar en la lista, ¿ya? Y la lista lo tenemos publicado, ahí les dejé el link, ¿no? Ahí están publicadas las listas de los lugares de producción, o sea, de los campos, y de las empacadoras que están autorizadas para exportar a China. Eso sí hay que verificar. Perfecto. Hay otra pregunta de Alexander Oviedo. Dice, gracias por la exposición. Mi consulta es, ¿una persona X que desea exportar palta a Europa puede hacer sin que un productor, sin que tenga una empacadora, es decir, pueda copiar y contratar el servicio de la empacadora, o es posible que cualquier persona ajena al productor o empacador pueda exportar? No, 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 no es necesario que tengas una empacadora. Puedes conseguirte un cliente, acopiar o comprar la fruta, porque el término de acopio a veces se malentiende, ¿no? Pero con la fruta a un grupo de productores, ¿no? Cumplir con la trazabilidad, como yo les comentaba, y hacer un servicio en una empacadora, que hay muchas que brindan servicio, poder exportar la fruta, eso no es inconveniente. Hay otra pregunta, me parece, Rocío. Ahí ya. No es un agradecimiento, no es otra pregunta. Bueno, si no hubiera Ok. otra pregunta, igual a Orlando Botore va a estar en la sala, le pueden escribir directo a través del chat y directo a su casilla, o también pueden hacerle una pregunta al final de la otra charla. Ya, vamos a continuar. En este caso va a ingresar Guillermo Sanabria. Muchas gracias, Orlando, nuevamente. Muy clara la exposición. Y te invitamos a que continúes en la sala por si hubiera alguna pregunta adicional. Gracias. Ok, gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, Robert. Gracias. Guillermo, ¿estás listo? Sí, buenas tardes, ¿me copian bien? Aló. Sí, te copiamos bien, Guillermo. Excelente, correcto. Entonces voy a levantar la presentación que trata un poco de cumplir una de las partes dentro de todo este proceso de producción y exportación de la fruta. Compartir. Ya. Sí, listo. Dentro del sistema de producción, como bien lo estuvo indicando el ingeniero Dolores, y también dentro de la experiencia
que todos manejamos, ¿no? Hay que cumplir una serie de requerimientos, de requisitos para sacar una fruta de buena calidad. Y una de las variables de la producción es el uso de plaguicidas, porque como bien nos indicaba el ingeniero Dolores, todos los países restringen el ingreso de una fruta que vaya contaminada con una plaga. Entonces, para combatir a una plaga, lo que necesitamos es manejar agronómicamente a través del uso de distintas herramientas para minimizar el ingreso de esas plagas al país que va a recibir la fruta. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos o cuando los productores dedican a la producción de palta, de uva de mesa, arándanos, capsicums, alcachofas, mangos, etcétera, todas las frutas y hortalizas que producimos normalmente están circunscritas dentro de un entorno ambiental en el cual esta planta, este frutal o esta hortaliza está interaccionando con todo ese entorno ambiental y en el cual nosotros procuramos afectar en forma positiva para maximizar la productividad. Este entorno ambiental está compuesto básicamente por el clima y segregamos las partes del clima, la temperatura, la luminosidad, la humedad, y por un lado, y por otro lado las labores agronómicas que realizamos, el manejo del suelo, la fertilización, y una actividad clave es el manejo de plagas y enfermedades que también están en el entorno ambiental. Entonces, cuando procuramos producir esta hortaliza, esta fruta, vamos a buscar darle a esa planta una zona de óptimo crecimiento para maximizar los kilos por hectárea que vamos a cosechar. Pero ¿qué pasa si algunas de estas variables se vuelven adversas? ¿Qué pasa si sube la temperatura, baja la temperatura? Y debido a estos cambios ambientales, hay mayor incidencia o menor incidencia de alguna plaga o de alguna enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, condiciones ambientales se tornan adversas, crean el mecanismo, crean la facilidad para que el cultivo sea afectado por plagas y enfermedades. Y este entorno ambiental, cuando está en una condición adversa, está fuera de los rangos para el óptimo crecimiento, desde el programa de nutrición mineral, el programa de riego, el programa de labores culturales, la temperatura, la luz, ¿no? Cuando estas condiciones están fuera de ese entorno, de ese rango, la sufre estrés. Y ese estrés condiciona a la planta a que sea más fácilmente atacada, ya sea por plagas o enfermedades. El hongo, la bacteria, están presentes en el entorno ambiental. Las polillas, los escarabajos y sus fases de desarrollo, ¿no? Las ninfas y las larvas van a estar presentes en el campo. Entonces, ¿qué hacemos cuando detectamos plagas y enfermedades en nuestro campo? De acuerdo a un programa de monitoreo de plagas y enfermedades, comenzamos a aplicar distintos medios culturales, medios químicos, medios etológicos, procuramos emplear inclusive otros organismos para minimizar el impacto de estas plagas y de estas enfermedades en la productividad del campo. Entonces, cuando comienzan a predominar las plagas y las enfermedades y pasaron el umbral de manejo a través de labores simples como las labores culturales, el recojo de insectos, el uso de algunos de determinados tipos de organismos y microorganismos que se encargan de predatar a estas plagas y a estas enfermedades. Cuando se pasa ese umbral, nosotros tenemos que desarrollar un mecanismo más agresivo aún, porque lo que está en juego es la cantidad de kilos y la calidad de esos kilos que vamos a sacar de ese campo para exportarlo. Acá escuchar al ingeniero indicarnos que los mercados son bastante restrictivos. China es muy restrictivo a pesar de todo el problema que ha habido, muy restrictivo para la fruta. Japón es uno de los países más limitados en cuanto la calidad de la fruta que tiene que ingresar a ese país. Pero sin embargo, Japón es uno de los países que muy bien pueden pagar
altos precios por esa cosecha. Nos comentaba el ingeniero Dolores y también experiencia propia hemos visto una sola fruta de palta costando $6, cuando aquí en el Perú un kilo nos cuesta eventualmente 6 soles, el triple. O sea, 4 frutas nos cuestan, en Japón cuesta una sola fruta. Lo mismo con la uva de mesa. En Japón ofrecen una uva de mesa que tiene más o menos 4 centímetros de calibre y que la venden por unidad. Y la unidad cuesta $110. ¿No? Entonces, lo que buscamos nosotros es la fruta que esté yendo al otro lado vaya tan limpia posible. Actualmente, Comunidad Europea está manejando esto de inocuidad alimentaria. ¿Qué significa? Que la fruta que está llegando a Europa, la fruta, verdura que llega a Europa, tiene que venir libre de toxinas, o sea, además de ir libre de plagas, tiene que ir libre de toxinas. Cuando una enfermedad ataca a la planta, le causa daño a la planta. Y los síntomas los conocemos muchos al revés y al derecho. Y cuando tenemos que eliminar esa plaga, tenemos que eliminar a esa enfermedad para mandar alimento limpio, para mandar un alimento inocuo, estamos en estrategias. Y una de las principales es el manejo de agroquímicos. ¿Y qué es un agroquímico general? Es básicamente un producto químico que puede ser de origen natural, como la rotenona, como los microorganismos controladores de biología, o un producto sintético, como la gran mayoría de plaguicidas que empleamos en campo. Piretroides, nicotinoides, etc. Todas estas moléculas son productos sintéticos. Y estos productos tienen distintas teorías. Están los plaguicidas, que cumplen una función biocida sobre el ataque, sobre una plaga, sobre una enfermedad. Tenemos los fertilizantes que aplicamos tanto al suelo como en forma foliar. Fuente natural, en realidad los fertilizantes, los sulfatos, los cloruros, son fuentes naturales, y de síntesis vienen los nitratos y la urea, por ejemplo, ¿no? Los reguladores de crecimiento natural, y los tenemos naturales como las citoquininas en base a quinetina, en base a ceatina, o los sintéticos o los reguladores sintéticos como el paclobutrazol, que es un inhibidor del crecimiento de la planta. Los coadyuvantes que empleamos para hacer más eficiente la aplicación de estos distintos agroquímicos, como los reguladores de pH, los encapsuladores, los surfactantes, los adherentes, toda esta cantidad de productos que empleamos para lograr maximizar la producción se denominan agroquímicos. Pero dentro de estos agroquímicos nos estamos enfocando en esta reunión en particular sobre los plaguicidas. ¿Y qué es un plaguicida? Ya la FAO, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, definió plaguicida en sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes, incluyendo a los vectores de enfermedades, tanto vegetales, humanas como animales, y a especies no deseadas de plantas, estamos hablando de los herbicidas, y que pueden causar perjuicio y que causan perjuicio o que interfieran con cualquier forma de producción, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización de los alimentos o los productos agrícolas no elaborados. Y cuando hablamos de alimentos estamos hablando de una palta, estamos hablando de una uva de mesa. Pero también, como nos indicaba el ingeniero Dolores, el caso de México, palta para industrialización, que está entrando como un insumo para preparar sus cremas de aguacates y muchas cosas como le gusta consumir a los mexicanos. Entonces, todo este concepto de plaguicida está básicamente diseñado para prevenir que lo que vamos a cosechar vaya afectado por una plaga, por una enfermedad, y prevenir que sea rechazado en el mercado de destino. Los plaguicidas que normalmente empleamos vienen en distintas presentaciones, vienen en forma de gases, vienen en forma de sólidos, en forma de líquidos, en forma de pasta fluida, etc. Son distintas formas de presentación y tienen acciones y actividades muy específicas. Los insecticidas, en términos general, matan a todos los insectos, pero hay insecticidas que no tienen acción sobre determinado grupo de plagas, como los acaricidas. Recordemos que un ácaro no es un insecto, es un artrópodo
es distinto a un insecto. Los fungicidas, los nematicidas, los bactericidas. Tenemos los herbicidas de distinta naturaleza, los rodenticidas, los protectores de madera, y una distinta gama de plaguicidas de usos específicos y de amplia variedad de empleo en el campo agrícola. ¿Qué caracteriza a los plaguicidas? Lo que caracteriza a los plaguicidas es que tienen estructuras moleculares muy complejas, que pueden contener 1, 2, 3 o varios anillos aromáticos y que enlazan distintas moléculas justamente en enlaces de puente de hidrógeno, en enlaces covalentes, que van a determinar el armado de esa molécula, y esa molécula bajo ese diseño estructural es el que va a causar la interferencia con alguna ruta metabólica. Cuando llega al interior de un hongo, cuando llega al interior de una bacteria, esto va a interferir con una ruta metabólica específica y le va a causar la muerte y le va a causar el deterioro de las capacidades del insecto y finalmente la muerte del insecto y la muerte del patógeno. Entonces, estas estructuras químicas son de amplia y distintas variedades estructurales, pero todas por compartir enlaces de puente de hidrógeno y enlaces covalentes. Las líneas que vemos, estas que están uniendo los distintos elementos, son los puentes de hidrógeno, enlaces que constituyen el armado de la estructura molecular que va a tener una acción específica en una parte de una ruta metabólica dentro del metabolismo normal de un patógeno o de una plaga. Pero estas estructuras químicas que vemos en esta diapositiva también al ingresar al interior de la célula vegetal también pueden ser desarmadas. Así como nosotros como seres humanos preparamos y armamos esta estructura a través de distintos procesos bioquímicos industriales y armamos estas moléculas, cuando llega a la planta, cuando llega al suelo, e inclusive en determinadas ocasiones, cuando llega el insecto, cuando llega el hongo, estos organismos establecen un sistema enzimático amplio para intentar desarmar estas moléculas y desamatarle la capacidad letal o la capacidad de ese metabolismo en ese momento específico. Los mecanismos en las células vegetales en particular para de que esta molécula ha actuado y que todavía está perdurando en y para que esta célula vegetal pueda eliminar o deshacerse de ese compuesto porque es completamente ajeno o extra, emplea una serie de reacciones enzimáticas. Estas reacciones enzimáticas pasan por la activación de enzimas de grasas, de metilación, hidroxilación, isomerización, esterificación. Pero estas enzimas, para que estén presentes en la célula vegetal, ya sea en la hoja, en el tallo de la fruta, tienen que ser señalizadas. Y esta señalización viene desde el núcleo de la célula vegetal. ¿Y por qué viene desde el núcleo? Porque el núcleo de la célula vegetal contiene el ADN y el ADN de la célula vegetal contiene un granco de información que le permite a la célula desarrollar actividades que van desde la división celular, la producción de hormonas, la producción de distintos metabolitos que le dan aroma, sabor, color, pigmentos, etcétera, al tejido vegetal, son señalados por la información que está contenida en el ADN. El hecho mismo de que una planta pueda tolerar una sequía o una salinidad o pueda sucumbir a esa sequía, a esa salinidad, está en la capacidad que tiene el núcleo para expresar esos genes. Entonces, cuando llega sustancia extraña como un plaguicida, la información llega al núcleo y el núcleo comienza, en el ADN, comienza a buscar en su base de datos cuál es el gen
que puede expresar una enzima que puede desarrollar una esterificación, una demetilación o puede desarrollar la reacción de un corte carboxílico, una hidroxilación, ¿no? Entonces, esa información viene desde el núcleo. ¿Y cómo la célula vegetal puede expresar esa capacidad? Cuando la célula vegetal es afectada por una plaga, por una enfermedad, la célula comienza a hacer estrés, sufre estrés y manifiesta estrés. Y la respuesta del estrés a toda condición ambiental, al ataque de una plaga, al ataque de una enfermedad, la respuesta es básicamente producir sustancias llamadas especies reactivas de oxígeno, van a señalizar también la síntesis de un complejo enzimático justamente para eliminar o deshacerse de ese factor que le está causando estrés. Cuando llega un plaguicida, una molécula de plaguicida a la célula vegetal, ese plaguicida tiene una función específica: matar al hongo, matar al insecto mediante distintas rutas metabólicas, mediante distintas acciones. Pero esa estructura química, ese plaguicida dentro de la célula vegetal, le crea estrés a esa célula vegetal. Y cuando la célula está identificando esa molécula y está generando estrés, ese estrés gatilla la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Para qué? Para procurar deshacerse de esa molécula extraña. Y para deshacerse de esa molécula extraña, la célula vegetal produce etileno, y este etileno señaliza una reacción enzimática para justamente esas enzimas comenzar a deshacer ese plaguicida. Pero el problema es que si ese estrés es permanente en el tiempo, el etileno también va a generar mayor intensidad en el tiempo. Y allí es cuando va a comenzar un deterioro de la capacidad de la célula y luego de un conjunto de células que son los tejidos vegetales, y luego esos tejidos vegetales van a manifestarse en un deterioro de una parte de la planta, de un daño en la hoja, un daño en el tallo, un daño en la fruta. ¿Y esto por qué? Porque la planta está sobreexpresando estas especies reactivas de oxígeno que está buscando hacer la célula vegetal por la acción, por el ingreso del plaguicida. Ojo, no estamos diciendo que el plaguicida sea malo. Lo que estamos diciendo es que el plaguicida es un ente extraño dentro de la célula, que tiene una función, sí, todos conocemos y hemos visto la alta eficacia de estos compuestos plaguicidas. Nos dejan limpio el campo, vemos al insecto patas arriba, follaje limpio, sin daño de hongo de una bacteria, y vemos la fruta limpia. Entonces tenemos la certeza de poder garantizar entregar una fruta limpia. Pero también dentro de la célula vegetal, mientras vemos esa actividad, esa célula está siendo sujeta al estrés. Y lo que nosotros buscamos es eliminar ese estrés. ¿Y cómo eliminar ese estrés? Permitiendo que el plaguicida trabaje en forma eficiente, a través de ayudar a la célula vegetal a manifestar un conjunto de genes que son responsables de gatillar un conjunto de enzimas que van a ayudar a la célula vegetal a eliminar a posteriori los residuos, los restos del plaguicida que ha trabajado. Cuando se aplica un plaguicida, las distintas casas de los plaguicidas han desarrollado dentro del enorme conjunto de pruebas que necesitan realizar para validar y poder registrar un plaguicida. Una de las experiencias que necesita hacer y que desarrollan los laboratorios es lo que se denomina la curva de degradabilidad del plaguicida. ¿Y qué es la curva de degradabilidad del plaguicida? Es básicamente analizar en cuánto tiempo una cantidad de plaguicida desaparece del sistema. Si puede desaparecer al cabo de unas horas, al cabo de unos días o al cabo de algunas semanas. Hay plaguicidas en un contacto con las arcillas del suelo se inactivan completamente y ese plaguicida no tuvo ni siquiera media hora de actividad. Por ejemplo, los metomilos llegan al suelo,
El metomilo en el follaje va a funcionar en un modo definido de algunas horas, pero apenas llega ese metomilo saliendo de la mochila o del equipo de aplicación, llega al suelo, se desactiva y la vida media desapareció de ese metomilo. Pero en la célula vegetal o en el tejido vegetal puede perdurar varias horas. Y hay plaguicidas, como indicaba, van a perdurar varias horas, otros días y otras semanas, inclusive meses. Hay reguladores de crecimiento, como por ejemplo el paclobutrazol, que tiene curvas de degradabilidad mayores a los 30 días, mayores a los 40 días, y cuando la planta está estresada, esa curva de degradabilidad se extiende aún más. Si la curva de degradación es de 45 días, una planta bajo una condición de estrés, por alta temperatura, por salinidad, por la misma presión del insecto, por la misma presión del hongo, esos 45 días se transforman en 60 días, en 90 días. Muchos productores han tenido la experiencia, y en realidad no buena experiencia, les ha dejado mal sabor, que han analizado fruta próxima a cosechar y han encontrado moléculas que debieron haber desaparecido hace 60 días, las encontraron en ese momento. Entonces, ¿qué hace el productor? Una de dos. O la sal santo, que mágicamente de los plaguicidas, comienza a emplear un extra para ayudarle a la célula vegetal a gastar genes que le ayuden a metabolizar estructuras y hacerlas desaparecer en el tiempo. Compañía como Stoller, tenemos una molécula contenida en un producto que se llama gas en Perú y que a nivel mundial se llama BioForce. Lo que hemos encontrado al trabajar en un trabajo muy concienzudo del doctor Ron Salmans, que es nuestro director de investigación en Casa Matriz, al trabajo de alta resolución, encontró que BioForce ayuda a la célula vegetal a expresar genes que sintetizan las enzimas que ayudan a metabolizar a las toxinas que ingresan a la célula vegetal. Porque de perdurar esas toxinas en la célula vegetal le van a causar estrés y el estrés va a resultar en la reducción de crecimiento de la planta, en la reducción de los rendimientos, en la reducción de la calidad de los alimentos y eventualmente una mayor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. Les quiero mostrar ahora rápidamente algunas experiencias de cómo biomasa ayuda a la planta a expresar genes que le permiten a la planta controlar el estrés y hacer desaparecer residuos de plaguicidas. Podemos trabajar con una de entre 14 y 45 días antes de la cosecha con confianza y para lograr que al momento de la cosecha esa fruta salga limpia, libre de residuos de plaguicida y por ende yo libre de insectos y de enfermedades, porque la función de plaguicida ha sido justamente eliminar esas plagas. En un trabajo desarrollado por nuestro compañero de España, sometieron a un conjunto de plantas de tomate a un estrés por alta temperatura. Y bajo condiciones de alta temperatura se encontró que cuando la planta es dañada por la alta temperatura disminuye la cantidad de clorofila en la célula vegetal, y cuando disminuye la cantidad de clorofila disminuye la capacidad de producir fotosíntesis, se reduce la actividad fotosintética. Pero nuestro compañero planteó el trabajo de usar biomás, medio litro, 1 litro y 2 litros por hectárea, y encontró que las dosis bajas de medio y 1 litro de biomás hacen que la célula vegetal produzca más cloro, aun cuando la planta está sometida a un estrés de alta temperatura. Ahora me dirán, ¿pero qué tiene que ver la manifestación de lo que nos interesa con el tema de plaguicidas? El encadenamiento viene, el concatenamiento viene en que cuando la planta puede manifestar la expresión de genes que ayudan a ser más eficiente y que le ayudan a eliminar toxinas, también ayudan a la planta a eliminar los residuos de plaguicida. Entonces, cuando se demostró, cuando nuestro compañero demostró que la aplicación de biomás incrementa el contenido de clorofila aún bajo condiciones de estrés, también evaluó la presencia
de justamente las especies reactivas de oxígeno. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es una especie reactiva de oxígeno y la célula vegetal la produce cuando es atacada por un hongo, cuando es atacada por una plaga. Y eso le crea más susceptibilidad al deterioro. Entonces, cuando usamos biomás, se incrementan los genes que hacen desaparecer a las especies reactivas de oxígeno, como ven en las curvas de estrés térmico, más biomás 1, más biomás 2 y más biomás 3. Entonces, al desaparecer las especies reactivas de oxígeno, estamos fortaleciendo a la planta y estamos facultando a la planta para que pueda rápidamente eliminar las toxinas, que son los plaguicidas, fuera de esa célula vegetal y de esa manera generar una fruta inocua. Una fruta puede ser un alimento libre de intoxicación, como bien nos indicó el ingeniero Dolores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si un japonés come una palta y se enferma y los medios de prensa dicen palta peruana? ¿Qué es lo que nos pasaría? Ya casi nos pasó una vez con el espárrago peruano hace muchos años atrás, cuando salieron unos espárragos combinados y casi nos desaparecieron del mercado internacional con el espárrago. Ahora tenemos herramientas que nos permiten proteger esos daños. Y como bien nos está advirtiendo el ingeniero Dolores, ¿qué pasaría si esa palta sale intoxicada con plaguicidas si una persona en el otro lado del planeta come esa fruta con el plaguicida? Simplemente perdemos la oportunidad comercial. ¿Y qué haríamos con esa enorme cantidad de fruta? No tendríamos a dónde venderla. Y nuestra agricultura sucumbiría y seríamos una mía que en lugar de subir, comenzamos. Y eso es lo que debe venir. Entonces, cuando trabajamos biomás, estamos controlando las especies reactivas de oxígeno, estamos ayudándole a la planta a que pueda superar esas emisiones de estrés. Otros factores que evaluaron en esta data fue la presencia de carotenoides, un pigmento ya que señaliza una maduración prematura antes de tiempo, la presencia de prolina, que composición, la denaturalización de aminoácidos y que normalmente se da en periodos de deterioro, y la presencia de malondialdehído, que es un alcohol, es básicamente fructosa, se fermenta y se convierte en alcohol, y ese alcohol comienza a degradar el contenido intracelular y por ende todo este en conjunto genera una maduración prematura de la fruta y se daña la fruta. Entonces cuando trabajamos biomás se demostró que biomás elimina y reduce la presencia de carotenoides, prolinas y malondialdehído. ¿Qué estamos haciendo de esta manera? Estamos ayudando a la fruta a tener la vida post cosecha más tiempo. Y finalmente, la integridad de la membrana celular a través de la permeabilidad y que con qué facilidad permite la transpiración. Una planta estresada incrementa la permeabilidad de la membrana. Se hace la membrana justamente por la presencia del etileno inducida por las especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno. Se daña la membrana celular y eso hace que haya más pérdida de agua. Pero cuando trabajamos biomás, reducimos la permeabilidad y por lo tanto reducimos la transpiración de la fruta y esa fruta dura más tiempo. Extendemos la vida post cosecha de esa fruta. Pero ¿qué más hace biomás? En un trabajo desarrollado ya por el equipo de Stoller Perú, se evaluó biomás solo y en combinación con un fertilizante de especialidad para el tratamiento y el manejo de residuos de plaguicidas. Y encontramos que en los distintos tratamientos se reduce, en comparación con el testigo, ¿no?, se reduce la cantidad de ingredientes activos, por un lado, y por otro lado, inclusive se hacen desaparecer algunos ingredientes activos. Estamos viendo que el testigo en la suma total de residuo de plaguicida suma 51.50 por millón, mientras que los tratamientos, particularmente con biomás, tienen 12 y 0,2 y 0,17 partes por millón. La tercera y la cuarta parte de plaguicida. Tenemos múltiples clientes que
poco a poco estamos sacándole información, estamos haciendo también ensayos complementarios, dar o revalidar ese concepto. En los ensayos que hemos realizado, hemos demostrado que el biomás reduce la cantidad de ingredientes activos residuales que puede quedar en la fruta. Entonces, ¿qué logramos con esto? Sacar una fruta limpia que cumple el estándar de los mercados. También nos comentaba el ingeniero Dolores que ya queda, si bien es cierto, el SENASA tiene una función de supervisar de que la fruta vaya sin plaga, vaya en óptimas condiciones de calidad de fruta, a través de los programas de trazabilidad, capacitación y múltiples otras actividades. También nos señalaba que ya las empresas también tienen que ser responsables, las empresas productoras, empacadores, exportadoras, de cumplir determinadas normas en los países de destino. Por ejemplo, todos conocen que existe una certificación TESCO. Y la certificación TESCO no es una certificación generada por un país. No. La certificación TESCO es un programa de certificación de calidad creada por una cadena de supermercados. Es como acá en Perú, Metro, WOM o Plaza Vea tengan un programa de inocuidad de la fruta que reciben los almacenes. Algo parecido, que todavía no lo tienen, esperemos que lo tengan en algún momento, pero no lo tienen. Y lo mismo, pero en Europa sí sucede, ya es un proceso natural. Una colega que produce palta estuvo también certificando para un programa de certificación que no solamente evalúa que esa fruta vaya limpia, sino también evalúa que el aplicador esté limpio, el equipo de aplicación también termine limpio después de realizar la actividad. Es un proceso bastante exigente. Las certificaciones japonesas, alemanas e inglesas y las israelíes son las más restrictivas en cuanto a mantener un alto estándar de inocuidad alimentaria que implica 0 residuos, implica 0 plagas y además implica que el personal que trabaja haciendo ese trabajo tenga 0 residuos. ¿Cómo maximizar la eficiencia de estos plaguicidas? Justamente empleándolos en el momento correcto, en la dosis que indica la etiqueta, no ponerle medio litro más, no hacer una 22ª aplicación más, sino hacerla 1, 2 o 3 aplicaciones cuando dice la etiqueta a la dosis específica. Pero nosotros debemos ayudarle a la planta para que esa dosis específica cumpla con eficiencia. En forma complementaria, los ecofisiólogos ya han lanzado unas advertencias en relación a la producción de alimentos. Con el calentamiento global están disminuyendo los índices de productividad, es decir, está disminuyendo históricamente los kilos por hectárea. Si en 1980 un campo de maíz producía 12 toneladas de maíz, en el año 2020, 40 años después, ha bajado de 12 toneladas a 10 toneladas y media, 11 toneladas. Pero una mala noticia sobre esa todavía. La primera es una mala noticia, la segunda es peor todavía. Porque están indicando que si en 1980 tenía un maíz tenía 13% de proteína, ahora tiene 8% de proteína. Nos indicaba el ingeniero Dolores, los países están pidiendo una cantidad mínima de materia seca y cada país es restrictivo, se cosecha 21, hay países que piden 24% de materia seca, porque si tiene 23,5 te rechazan el contenedor. Y ahí hay un sobrecosto que no estaba previsto. Y cuando hay sobrecostos, baja la rentabilidad de la producción agrícola. Entonces, ¿qué hacer? Facilitarle a la planta la capacidad de metabolizar toda sustancia química ajena a la planta para lograr una producción de alta calidad. ¿Cómo usamos biomás? 1 litro por hectárea, como mucho 2 litros por hectárea, y en la gran mayoría de los casos una sola aplicación. Cuando tratamos para manejar residuos plaguicidas, tenemos una ventana de entre 20 y 30 días antes de la cosecha. ¿Por qué esas 3-4 semanas? Porque justamente activar genes y que hagan un trabajo toma, o sea, no es un producto más, no estamos hablando de alcohol o de detergente que mata en 30 segundos al virus.
Estamos hablando de la activación de procesos biológicos que dependen del entorno ambiental. Pero si hay un factor que le causa, ese proceso le va a tomar más tiempo. Pero además, lo que estamos haciendo es ir ese tiempo y hacer eficiente el proceso de producción. Es un antioxidante y antiestresante. Normalmente trabajamos en una baja dosis, en una aplicación, y los beneficios de trabajar biomasa es que reducimos los residuos de plaguicidas, eliminamos el estrés por la intoxicación, inclusive se han dado casos que la etiqueta dice 200 mililitros y por un mal cálculo le pusieron 2 litros de plaguicida y estresa. Y esos 2 litros no solamente intoxican a la planta en ese momento afectando la producción, sino también queda el residuo más tiempo. Si con 200 mililitros tiene un periodo de una curva de degradabilidad de 30 días, con 200 mililitros, imagínense con 2000 mililitros, 10 veces más ingrediente activo en ese campo. Ya no son 30 días, serán 60 días, tal vez 120 días. Entonces la aplicación muchas veces se hace muy temprano en un momento. Hay inclusive la plaga se presenta de una forma tardía y no tenemos el ingrediente activo específico y echamos un ingrediente activo. Y no conocemos y no podemos saber el futuro, no sabemos qué temperatura va a ser mañana, no sabemos si mañana va a volar nuestro tanque de nuestro sistema de fertirriego o se va a malograr la bombona de aplicación. Entonces debemos tener todo un conjunto de estrategias para prevenir el estrés en la planta. Y no solamente eso, sino también cuando hacemos una planta, hacemos una agronómica, la planta se estresa, eliminamos el estrés con biomasa. Entonces, estamos biomasa como antioxidante, como antiestresante, estamos mitigando el estrés y estamos eliminando los residuos de plaguicidas, estamos maximizando la capacidad de la planta para producir una fruta y poder tener una fruta de muy alta calidad. Se le está reconociendo en el caso del arándano cada vez va reduciendo, sí es cierto, pero frente a Chile, frente a Argentina, frente a México, frente al propio mercado norteamericano, frente al propio productor norteamericano dentro del mercado norteamericano, siguen pagando un alto precio por la fruta peruana y cada vez ya estamos teniendo más competencia. Dentro de poco Ecuador comienza a tener 1000, 2000 hectáreas de arándano, ahorita están haciendo unos pequeños proyectos, igual Colombia, México está ampliando el área del arándano y México va a salir casi en un momento idéntico que al peruano. ¿Qué va a pasar con el precio de la fruta? Evidentemente va a disminuir, pero tenemos una ventaja, la fruta peruana sale con muy alta calidad, entonces todavía podemos defender el precio. Y cuando defendemos el precio, defendemos la rentabilidad de nuestro campo. Pero para defender el precio tenemos que sacar una fruta limpia y de alta calidad. Stoller les presenta todo un conjunto de tecnologías y soluciones para maximizar esta productividad. Uno de ellos es biomasa. Bueno, jóvenes, muchas gracias a todos ustedes por la atención. Si es que hubiese alguna pregunta, alguna consulta en relación, estamos para poder atender. Y en todo caso, Robert, te cedo el micrófono. Guillermo, muchísimas gracias. Queda abierta nuevamente igual la pregunta es a través del chat, si desea ser escrita, o también puede levantar el micrófono y por favor muchísimas gracias de antemano, Guillermo. Recuerda, está también el ingeniero Orlando Dolores todavía, si a alguien se le pasó una pregunta y quisiera hacerla, con todo gusto él está para absolverla. Creo que hay una pregunta, Guillermo. ¿Tú puedes ver el chat? Sí, perdón, acá es está. para Orlando, me parece. Orlando, ¿nos estás escuchando? Sí, es para Orlando. Orlando. No está en la máquina. Vamos a esperar mientras regresa la máquina Orlando, podemos ir haciendo otras preguntas a Guillermo Sanabria. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, correcto. Orlando, ahora sí, perfecto. ¿Puedes leer la pregunta o quieres que te la lea? No, sí, lo tengo acá a la vista. Dice, quería saber Perfecto. criterios si se verán afectadas las exportaciones con esta pandemia, ya que hay agricultores que tienen un poco temor de invertir en su cultivo.
La verdad que es una pregunta bien difícil, pero basado en algunas publicaciones, unas conversaciones que hemos tenido, no solo con exportadores, sino también con personal de nuestras embajadas que normalmente estamos comunicados, entendemos que al parecer inclusive esta pandemia ha impulsado la demanda de productos frescos, sobre todo fruta fresca y las famosas superfrutas que nosotros tenemos, ¿no? Llámese arándanos, paltas, ¿no? Mangos, cítricos, espárragos también, ¿no? Entonces, desde mi punto personal no creo que sea afecte, ¿no? Salvo la recesión económica sea muy fuerte en algunos países importadores, del cual sí podría afectar, ¿no? Pero la tendencia de consumo yo creo que es positivo. Sin embargo, pues habría que ver cuál es el resultado de todo esto en términos económicos y de demanda en los países importadores, ¿no? Eso sí podría reducir la demanda. Esperamos que no, pero como vuelvo a repetir, el consumo siempre tiene tendencia alta, sobre todo en palta. Cada día hay más gente que quiere comer palta, ¿no? Creo que es muy importante eso. Excelente, Orlando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más sobre la exposición de Orlando o del ingeniero Sanabria? Guillermo, hay una pregunta de Eric. ¿La puedes ver tú o te la leo? Guillermo. Guillermo. Sí, sí, perdón, se había puesto en mute el micrófono. Sí, por favor. Dice, ingeniero, quería saber si tienen ensayos de biomás cuando se encuentran en etapa de caída de frutos y qué ocurre después de cuaja. En realidad, sí, biomasa en particular para caída de frutos no lo tenemos más por unas pruebas empíricas que hace el productor, porque vieron que tenía estrés en la planta, se manejó bajo ese concepto, pero tenemos en realidad una tecnología más distintiva a biomasa que se llama BioHold, que justamente controla la caída de fruta. Y la caída de la fruta en realidad se da básicamente por el proceso de floración. La floración en sí es una bomba de etileno, y lo que hace BioHold, que es este producto, es eliminar el etileno de la flor para asegurar la retención de la carga de fruta. Y que este año estamos concluyendo una completa gama de trabajos en BioHold para poder compartirlos con todos ustedes, ¿no? Gracias, Guillermo. Dice Junior Rodríguez, Satisteban, perdón, ¿cuál es su ingrediente activo de biomasa y su nivel de toxicidad en momento de aplicación? Ya, el ingrediente activo de biomasa es una molécula patentada por Stoller Enterprises, que es el formulador, el descubridor, formulador y patentador de esta molécula. Y como nombre genérico le ha llamado redoxietileno. Y en la etiqueta se declara un contenido de potasio y un contenido de nitrógeno, % de nitrógeno y 3% de potasio, porque son componentes dentro de esta molécula. Y se declara de esta manera porque cuando se registró el producto, una vez descubierto y performadas las pruebas de eficacia, se registró este producto en la EPA, porque ellos son el equivalente al SENASA en Estados Unidos para el registro de este tipo de productos, ¿no? La EPA aceptó el registro como nitrógeno, como nitrógeno y potasio, y como molécula genérica el redoxietileno. Por lo tanto, para nosotros la molécula ingrediente activo es redoxietileno. En el términos de toxicidad o residualidad, etcétera, o el tema específico, biomasa no tiene límite de residuos, si es que es la preocupación, y es más trabaja eliminando los residuos para cumplimentar justamente este requisito de límite de residuos. Elemento de aplicación, Guillermo. Biomasa podemos trabajar para el manejo de residuos de plaguicidas. Trabajamos de 20 a 30 días antes de la cosecha.
En uvas de mesa lo hemos trabajado inclusive 18 a 20 días. Tenemos un cliente muy importante que tiene unas 600 hectáreas de uvas de mesa y que la campaña pasada, justamente octubre y noviembre, sacaron biomasa en toda su operación agrícola porque les ayudó notablemente a reducir plaguicida. Nuestro compañero Marlon Galvez ha trabajado mucho biomasa para manejar residuos plaguicidas en alcachofa. Sí, alcachofa encontraron y se emplean bastante porque es muy susceptible a enfermedades. Encontraron residuos de plaguicidas en la fruta y fue sorprendente porque trabajaron biomasa inclusive con 7 días de anticipación, y en hortalizas, al responder muy rápidamente, tener un metabolismo más rápido que el de la fruta. Sí, en hortalizas podemos trabajar 7 días antes de la cosecha, pero en frutas, duraznos, arándanos, uva de mesa, mangos, paltos, sí hay que trabajar entre 3 y 4 semanas antes de la cosecha. En hortalizas, 1 semana, como mucho 2 semanas. Perfecto. Hay otra pregunta. La dosis sí. Hay otra pregunta de José Antonio Tejada, que es ¿cuántas aplicaciones de biomasa recomiendas en paltos y cuántos días antes de cosecha? Una aplicación de biomasa es más suficiente, y la dosis está en función también de qué tanto estrés y qué tantos plaguicidas le han dado a la planta, ¿no? Si el programa ha sido un poco recargado porque la presión de plagas, de enfermedades ha sido alta, entonces usamos 2 litros por hectárea. Si la campaña normal, una baja incidencia regular de biocidas, se emplea 1 litro por hectárea y aplicamos también, o sea, la ventana de aplicación, como digo, siempre es de 3 a 4 semanas antes de la cosecha, 20 días, bajas intensidades de afectar plagas, 2 semanas. Entonces nuestra ventana de aplicación es de 2 a 4 semanas antes de la cosecha en frutales y de 1 a 2 semanas en hortalizas. Perfecto. ¿Alguna pregunta al ingeniero Sanabria, al ingeniero Dolores? Creo que ya esa es la última pregunta. Solo agradecerte a ti, a Orlando, nuevamente por la presentación. Me parece que ha sido bastante clara y concisa. Y bueno, simplemente despedirnos del público. Muchísimas gracias por la atención. Esperamos estar haciendo otro webinar muy pronto sobre temas que pueden ser de interés también de ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos.